Hola a todos, sean bienvenidos, mi nombre es Rafael Ortiz y si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te cuento que yo frecuentemente subo contenido de este tipo explicando el proceso de trabajo que he realizado en distintas piezas. Te recomiendo que te des una vuelta por mi canal donde encontrarás más videos de este tipo y estoy seguro que alguno de ellos te gustará. El día de hoy quiero compartir contigo los procedimientos que he realizado para crear este fotomontaje de un hombre con cabeza de calabaza que hice hace un par de días cuando fue Halloween. Pero en esta ocasión voy a variar un poco el procedimiento, ya que no estaré utilizando una calabaza sino más bien un lacayote, que es una especie de calabaza que es muy común comerla por aquí donde yo vivo. Si tú quieres utilizar cualquier otra imagen, puedes hacerlo, los procedimientos serían los mismos. Ya sin más preámbulo, acomódate en tu silla que comenzamos. Ya me encuentro en Photoshop y tengo creado el documento en el cual estaré creando mi composición. Comenzaré colocando la imagen de la cual extraeré solamente el cuerpo y esto lo hago utilizando la herramienta de selección rápida. Basta que le dé un clic y arrastre para que Photoshop de forma inteligente haga una selección de todo el cuerpo. Esto detectando cuál es el contraste que hay entre el fondo, que es más claro que el cuerpo de mi modelo. Si es que acaso hay partes que no han quedado bien seleccionadas, como por ejemplo aquí la parte del cuello, puedes ayudarte de cualquier otra herramienta de selección. Ahora yo estaré utilizando la herramienta de selección rápida para completar la selección del cuello. Si es que la selección no es perfecta, no hay ningún problema, porque de momento estaremos utilizando una máscara de capa. Esto para ocultar todo lo que no está seleccionado. Y yo recomiendo que siempre sea así, porque si es que acaso hay que hacer alguna pequeña modificación, lo puedes hacer mostrando u ocultando utilizando la máscara de capa. Y ya cuando estés seguro de que no vas a hacer ningún otro cambio, ahí podrías recién aplicar la máscara de capa directamente a la imagen en la cual estás trabajando. Bien, en este caso la parte de arriba necesito ocultarla. Me aseguro de estar seleccionando la máscara de capa y con la herramienta pincel, tecla de acceso directo B, con un pincel que tenga los bordes duros, color negro hacia el frente para poder ocultar, comienzo a pintar todo lo que no necesito, que es la cabeza. Por encima de esta capa colocaré la capa que contiene, en mi caso, el lacayote. Porque como te dije antes, ya pasó un par de días desde Halloween y quería probar con otro tipo de imagen. Por eso es que estoy utilizando la imagen de un lacayote. Pero si tú quieres utilizar otro tipo de imagen, no hay ningún problema, los procedimientos son exactamente los mismos. Presiono Enter para terminar de colocar y de la misma forma que hice una selección rápida del cuerpo, lo voy a hacer con el lacayote. Utilizando la herramienta de selección rápida, basta que le dé un clic y arrastro. Desde la parte superior, en la barra de propiedades, puedes presionar el botón de seleccionar sujeto. Esperamos un momento a que Photoshop de forma inteligente haga una selección. Y esta no tiene que ser precisamente perfecta, ya que nadie se va a acercar tanto como para ver los pequeños detalles. Aquí por ejemplo que no ha habido una buena selección. Entonces no te preocupes si no es una selección perfecta. Si acaso hay partes que no han quedado bien seleccionadas, puedes ayudarte con cualquier otra herramienta de selección. En este caso yo quiero que se seleccione un poco del tallo en la parte superior. Y para esto estoy utilizando la herramienta de selección rápida, pero también podría utilizar cualquier otra herramienta como lazo, lazo poligonal, lazo magnético o cualquier otra que te ayude a hacer una buena selección. Yo lo voy a dejar por ahí y desde la parte inferior de la ventana capas presiono el tercer icono comenzando desde la izquierda, crear máscara de capa. Automáticamente se oculta todo lo que no está dentro de mi selección. Y como te dije hace un momento y te lo repito una vez más, esto es importante ya que los cambios que estoy haciendo ahora no se están aplicando directamente a la imagen sino más bien a la máscara de capa, donde he ocultado lo que temporalmente quiero que no sea visible. Y cuando ya esté seguro de que quiero realizar este cambio, bueno, aplico las modificaciones de la máscara de capa directamente sobre la imagen. Lo voy a dejar de momento así, reduzco el tamaño, control más T para transformar y lo escalo en proporción desde los extremos hacia el centro. Lo voy a dejar por aquí, pero voy a modificar un poco la selección del lacayote porque en la parte inferior puedo ver que estoy viendo el centro del lacayote. O sea, es como si este lacayote estuviera un poco inclinado hacia atrás. Y esto lo puedo corregir utilizando la herramienta pluma. Y voy a hacer una selección de la parte inferior dando un par de clics.
Le doy un clic, arrastro y cuando hago esto estoy dibujando, además del vértice, dos manejadores simétricos que me están ayudando a poder hacer una buena selección. Y si es que acaso le di clic en un lugar donde no quería, puedo ayudarme de la tecla barra espaciadora para modificar el vértice que acabo de dibujar. Suelto barra espaciadora y continúo dibujando los manejadores. Me parece que por ahí podría estar bastante bien. Le doy un par de clics más para cerrar mi trazado. Presiono control más enter para convertir este trazado en una selección. Utilizo la herramienta pincel, color negro hacia el frente, me aseguro de estar trabajando en la máscara de capa y pinto para ocultar todo lo que no quiero que sea visible. Control más D para deshacer mi selección. Y ya oculté la parte inferior, ya el lacayote no parece que estuviera inclinado un poco hacia atrás. Ahora pintaré el fondo y para esto debo de asegurarme de seleccionar la capa fondo. Utilizo la herramienta bote de pintura y presiono la tecla Alt. Esto hace que temporalmente la herramienta bote de pintura se convierta en la herramienta cuentagotas de color. Lo puedes ver porque ahora que estoy presionando la tecla Alt, el icono del cursor cambia. Ya no tiene el baldecito de pintura, ahora tiene la herramienta cuentagotas de color. Le doy un clic sobre la polera de mi modelo, he recogido una muestra de color, le voy a dar un clic aquí en la muestra de color frontal y voy a modificar un poco este tono porque no quiero que sea tan oscuro, quiero que sea un poquito más claro y además que sea un poquito más azul. Presiono OK para confirmar esta selección y le doy un clic para pintar el fondo. Por encima de la capa fondo agrego una nueva imagen. Esta será la imagen de la luna. Ya sabes que todas estas imágenes te las estoy dejando aquí abajo en la descripción de este video para que tú también puedas seguir los pasos de este tutorial y tengas un resultado muy parecido o igual al mío. Para terminar de colocar esta imagen presiono la tecla Enter. De momento voy a llevar esta capa hasta arriba, esto para poder verla por completo y usando la herramienta marco elíptico voy a hacer una selección de la luna. Si es que quieres dibujar una elipse que sea perfecta, o sea que tenga lo mismo de alto y de ancho, presiona la tecla Shift. Esto hará que tu selección tenga lo mismo de alto y de ancho. Yo lo voy a dejar ahí y presiono el tercer icono comenzando desde la izquierda, que es máscara de capa, ocultando todo lo que no está dentro de mi selección. Muevo esta capa hasta abajo, justo por encima de la capa fondo y lo voy a poner al centro. Control más A, esto para hacer una selección, además de mi capa, de todo el documento y desde la barra de propiedades le puedo decir alinear horizontalmente, esto para asegurarme de que esté al centro. Control más D para deseleccionar, lo voy a hacer un poquito más grande, control más T y escalo en proporción. Presiono Enter para terminar la transformación. De momento lo voy a dejar ahí y por debajo de la luna, entre la capa fondo y entre la capa luna, voy a agregar una nueva capa. Esta contiene una serie de puntitos que son estrellas. Voy a escalar esta imagen para que sea mucho más grande. Presiono Enter para terminar de transformar y colocar. Y quiero que esta capa se noten únicamente los puntitos claros, no el fondo negro. Por eso es que voy a cambiar el modo de fusión de normal hasta trama. Y además, no quiero que se vea en toda mi composición, sino solo en la parte del centro. Esto lo puedo hacer utilizando la máscara de capa. Desde la parte inferior presiono el tercer icono comenzando desde la izquierda, pero esta vez lo voy a hacer mientras presiono la tecla Alt. Esto me ayuda a crear una máscara de capa invertida o rellena de color negro. Y utilizando la herramienta pincel que sea bastante grande y que tenga los bordes suaves, con dureza al 0%, color blanco hacia el frente, voy a pintar. También que tengo un flujo bajito, ahora está al 85%, bueno, lo voy a bajar bastante, quizás hasta el 20%. Voy a pintar en el centro, justo por encima de la luna, y de esta forma hago visible poco a poco las estrellas, pero no en toda mi composición, sino más bien solo alrededor de la luna. Lo siguiente es agregar la capa que contienen las nubes. Para esto hago una selección de la capa luna y arrastro y suelto las imágenes que contienen las nubes. Lo voy a hacer un poquito más grande y les voy a ir ubicando en la zona donde quiero que estén. Voy a hacerla esta también un poquito más grande, que esté por aquí. La otra también un poquito más grande y que esté por aquí.
A estas 3 capas les cambio el modo de fusión de normal hasta trama. De esta forma, temporalmente se oculta todo lo que es oscuro y conservo únicamente lo que es color claro, o sea, las nubes. Con esto ya tendría más o menos completo los elementos para el fondo. Lo siguiente será trabajar con la cabeza porque esta de momento no tiene nada, es solamente el lacayote sin un rostro. Y le vamos a agregar el rostro. Esto lo vamos a hacer fácilmente utilizando esta imagen que también la estaré dejando aquí abajo en la descripción de este video junto con todos los materiales que estoy utilizando. Reduzco el tamaño, presiono Enter para terminar la transformación, lo voy a ubicar más o menos por aquí y presiono Control más clic en la miniatura de esta capa. De esta forma estoy cargando una selección con la silueta de este rostro. Desactivo temporalmente el ojito de esta capa, voy hasta la capa inferior que es la que contiene el lacayote. Me aseguro de estar seleccionando la máscara de capa y utilizo la herramienta bote de pintura color negro hacia el frente. Esto me sirve para ocultar todo lo que está seleccionado. Control más D para dejar de seleccionar. Con esto hemos calado nuestro lacayote, pero estamos viendo lo que hay por detrás, o sea la luna, y yo no quiero que sea así porque se supone que desde adentro hay algo que resplandece o brilla. Entonces por debajo, justo por debajo de esta capa, agrego una nueva capa vacía y con la herramienta lazo voy a dibujar alrededor de este calado que acabo de crear. Y utilizando la herramienta bote de pintura color blanco hacia el frente, le voy a dar un clic para rellenar todo dentro de mi selección. Control más D para dejar de seleccionar y ya va quedando bien. Mira, ya tenemos la silueta del calado en el rostro. Pero esto todavía se ve un poco falso, no se ve como si tuviera profundidad, parece nada más una imagen calada. La profundidad la vamos a dar utilizando esta misma capa. Presiono Control más J para crear un duplicado y a la capa que está por debajo, a esta la vamos a transformar. Control más T y ahora escalo en proporción. Voy a reducir, pero no tanto, lo estoy reduciendo demasiado. Presiono Enter para aplicar los cambios. Ya he reducido, se puede ver que hay la misma imagen pero hacia adentro. Y esto lo vamos a cambiar de color porque si has comido calabaza o has comido lacayote antes, sabes que el contenido pues no es precisamente verde, sino más bien es algo amarillo claro, casi blanco. Entonces presiono Control más U para aplicar el efecto de tono y saturación. Desde aquí le aumento la luminosidad y también le reduzco la saturación. Es más, voy a activar este check que es colorear y sirve precisamente para darle un color. Le voy a poner uno que sea más o menos amarillo, que no esté tan saturado y que tenga bastante luminosidad. Presiono OK para aplicar estos cambios. Voy a presionar nuevamente Control más T porque de este lado parece que tiene un poquito más de profundidad. Entonces le voy a dar un clic al lado izquierdo y lo muevo un poquito hacia el lado derecho. Voy a hacer lo mismo desde arriba, lo voy a mover un poquito hacia abajo, pero esto va a ser muy poquito. Ahí. Y voy a hacer lo mismo desde abajo, también voy a moverlo un poquito, voy a deformarlo un poquito hacia arriba. Presiono Enter para terminar de transformar. En este caso, como ya no voy a hacer otras modificaciones en esta capa, aquí sí le voy a dar clic derecho, rasterizar capa, esto para convertir mi capa a una capa normal. Y además de eso le voy a dar clic derecho sobre la máscara de capa y le voy a decir aplicar máscara de capa. Como ves, todas las modificaciones que había hecho hasta ahora se han aplicado directamente a esta imagen. Esta ya es una imagen normal a la cual le haré un par de modificaciones porque aquí la imagen, si bien es cierto, la he utilizado para darle profundidad, aquí no se percibe como tal porque está separada de la imagen de la cáscara del lacayote, más parece una sombra. Pero esto lo puedo solucionar utilizando la herramienta pincel, tecla de acceso directo B. Voy a reducir bastante ese pincel y también voy a utilizar los bordes con dureza al 100%. Presiono la tecla Alt temporalmente, activo la herramienta cuentagotas de color, le doy un clic para recoger una muestra y pinto uniendo estas dos imágenes. Ahora estoy pintando, pero pasa de que tengo el flujo bajito al 20%, lo voy a subir al 100% para pintar mucho más rápido y ya ves, ya se unió. Voy a hacer lo mismo con todas las partes donde sea necesario unir
estas dos capas para dar la impresión de que realmente hay profundidad y no parezca que es una sombra. Listo, con esto ya tenemos ese efecto de profundidad. Ya parece que esta calabaza está hueca por dentro y además de eso tiene algo que es de color blanco por dentro. Y yo creo que por ahí está bastante bien. Ahora vamos a trabajar con el tema de la iluminación. Ya que esta cabeza es bastante grande y la luz está por detrás, debería de estar generando una sombra por debajo y sobre el cuerpo. Por eso es que le doy un clic para encontrar la capa que contiene el cuerpo. Por encima voy a crear una capa de ajuste de tono y saturación, primero para oscurecer, ya que estamos en un lugar abierto y es de noche, no debería de estar tan iluminado, sino más bien un poco oscurecido. Entonces desde la ventana de propiedades le voy a bajar bastante la luminosidad y también le voy a bajar la saturación, porque es lo más usual. Cuando hay poca luz, los colores no son tan intensos, por eso le estoy disminuyendo la saturación. Y quiero que esta capa de ajuste afecte únicamente a la capa del cuerpo. Por eso es que le voy a dar clic derecho, crear máscara de recorte. Esto para que afecte únicamente a la capa que se encuentra inmediatamente por debajo. Pero voy a crear una copia presionando control más J. Lo llevo hasta arriba porque quiero que este mismo efecto también se aplique a la cabeza. Le doy clic derecho, crear máscara de recorte. Ya tengo oscurecido la cabeza y el cuerpo. Y antes de continuar, mira, fíjate que aquí en el cuerpo acabo de darme cuenta que hay un pequeño error. Y es que cuando estuve haciendo la selección, parece que por error también seleccioné parte de la polera. Y a esto me refiero con utilizar máscaras de capa porque es la forma adecuada. Si es que acaso habría que hacer una modificación más adelante, lo podría hacer sin problemas. Y es precisamente este el problema. Voy hasta la máscara de capa del cuerpo, utilizo la herramienta pincel, color blanco hacia el frente y pinto para volver a mostrar la parte que sin querer he ocultado. Ya está, solucionado. Volviendo al tema de la iluminación. Ya tengo oscurecida la cabeza y el cuerpo, pero además de eso, por debajo de la cabeza, en el cuello y de repente en parte de la polera, debería de estar ligeramente más oscurecido porque la cabeza es bien grande y debería de estar generando una especie de sombra. Entonces, por encima de la capa de ajuste de tono y saturación, creo una nueva capa vacía. Clic derecho, crear máscara de recorte, esto para que afecte únicamente a la capa del cuerpo. Utilizo la herramienta pincel, color negro hacia el frente, con un flujo súper bajito, lo voy a estar utilizando de repente del 1 o el 2%. El pincel va a tener los bordes con dureza al 0%, me acerco bastante y comienzo a pintar. Esto despacito, pero ya sabes que no hay ningún problema porque estamos trabajando en una capa aparte. Si es que acaso quiero corregir algo, no hay ningún problema. Puedo bajarle la opacidad, eliminar esta capa o, no sé, pues dejar de verla temporalmente para ver cuál es el antes y el después. Bien, sigo pintando, esto para oscurecer un poco el cuerpo y también parte de la polera. Así. Voy a hacer lo mismo con la calabaza. En la parte inferior ubico la capa de calabaza, por encima creo una nueva capa vacía. A esta la pongo en modo máscara de recorte. Otra forma de poder colocar en máscara de recorte sin tener que darle clic derecho y elegir crear máscara de recorte es presionando la tecla Alt y darle clic justo en el medio de estas dos capas. Cuando paso el cursor aparece un cuadradito, un rectángulo con una flecha negra apuntando hacia abajo. Si le doy un clic, esta capa ha pasado a estar en modo máscara de recorte. Y con la herramienta pincel, tecla de acceso directo B, voy a oscurecer un poquito a la parte inferior de la calabaza. Y ahora que lo veo me parece que está bastante oscuro el cuerpo y la calabaza, pero no hay ningún problema, ya que basta con ubicar la capa de ajuste de tono y saturación que está oscureciendo la calabaza y el cuerpo y bajarle un poquito la opacidad. A ver, está al 100%, yo lo voy a bajar quizás hasta el 80%, y si acaso fuera necesario más adelante seguir haciendo modificaciones, lo puedo hacer sin problemas, ya que estamos trabajando de una forma no destructiva. Nuevamente, repito este procedimiento, le estoy bajando la opacidad al 80% de la capa de ajuste de tono y saturación con la que he oscurecido el cuerpo. Entonces tengo aquí la sombra que está proyectándose sobre el cuerpo. Esta la voy a oscurecer un poquito más. Así.
Y también tengo la otra capa donde estoy oscureciendo la parte inferior de la calabaza, donde se supone que es la parte donde llega menos luz. O sea, la luz está llegando alrededor, pero justo en esta parte, al ser tan grande la cabeza, está oscureciendo un poco por debajo de la cabeza, en el cuello y sobre la ropa. Y ahora que ya hemos oscurecido lo necesario, vamos a hacer lo opuesto, o sea, trabajar con iluminaciones. Y esto va a ser bastante parecido a lo que acabamos de hacer. Voy a crear una nueva capa. Esta va a ser una capa vacía, a la cual también voy a poner en modo máscara de recorte para que afecte únicamente a la capa que está por debajo, en este caso a la cabeza, utilizando la herramienta pincel color blanco hacia el frente. Si es que acaso tienes las muestras de color de diferentes colores, o sea que no es blanco ni negro, puedes restaurarlo presionando este pequeño icono. O también puedes presionar la tecla D, esto para restaurar las muestras a blanco y negro. Utilizo el color blanco hacia el frente con un flujo bajito y el tamaño de mi pincel también más o menos pequeño. Comienzo a pintar los bordes de esta imagen, ya que la fuente de iluminación más intensa, o sea la luna, se encuentra por detrás y está iluminando a mi personaje desde atrás, iluminando los bordes o la silueta. Así es que poco a poco, con mucha paciencia, voy a pintar. Incluso podría trabajarse esto en dos capas, o sea, utilizar una capa para hacer los pequeños detalles y otra capa por encima ya para pintar las iluminaciones mayores sin detalles. Y eso es lo que voy a hacer. Esta capa lo voy a dejar para trabajar las iluminaciones mayores y voy a crear una nueva capa para trabajar los detalles. Entonces trabajo con un pincel que sea bastante pequeño, me acerco bastante, bueno, lo necesario, utilizo la herramienta pincel, tecla de acceso directo B y pinto la silueta. Como estoy utilizando el modo máscara de recorte, no importa si me paso hacia afuera, no se va a notar, únicamente se va a notar lo que pinte hacia adentro de la cabeza del lacayote. Un poquito más grande mi pincel, creo que es muy pequeño. Ahora tú estás viendo el video a cámara rápida, eso porque yo he acelerado el video, pero tú tienes que hacerlo con mucha paciencia, tratando de que quede lo mejor posible. Cuando ya he terminado con los detalles, hago selección de la capa que está por encima y en esta voy a hacer mucho más grande mi pincel, porque ya no voy a estar trabajando los detalles, sino más bien la iluminación más grande. Es más, le voy a bajar el flujo ya no al 2%, sino al 1%, que sea un poquito más grande. Y voy a estar pintando un poquito más hacia adentro. De este lado también, un poquito más hacia adentro. Voy a repetir este mismo proceso, pero ahora para el cuerpo. Ubico la capa del cuerpo, es esta de aquí, y por encima de la sombra que creamos, agrego una nueva capa vacía. A esta también la pongo en modo máscara de recorte y utilizando un pincel pequeño, me acerco bastante. Voy a comenzar con los detalles y después crear una nueva capa por encima ya para agregar las iluminaciones de tamaño mayor. Entonces ahora con un pincel pequeño, con mucha paciencia, estoy dibujando las zonas que deberían de estar iluminadas. Esto tienes que también hacerlo teniendo en cuenta la dirección de la luz y también con un poco de imaginación. Tienes que tratar de suponer dónde es que pegaría la luz. Pero en este caso no es tan complicado que digamos, ya que la principal fuente de luz se encuentra por detrás y como nuestro personaje está parado justo por delante de la luna, entonces tendremos que iluminar los bordes, ya que esta iluminación está rodeando a nuestro modelo. No voy a pintar hasta abajo porque esta zona ya está un poco alejada de la luz de la luna. Esta zona es más, la voy a oscurecer ahora un poco para crear más tensión justo en la cabeza y mientras se aleja más de la luna se va a ir oscureciendo. Bien, ya tengo pintado más o menos los detalles. Si es que acaso hay algo que corregir, bueno, lo puedes hacer sin problemas ya que estás trabajando en una capa independiente. Por encima de esta capa crearé una nueva capa. A esta también le voy a cambiar el modo a máscara de recorte para que afecte únicamente a el cuerpo. Más grande mi pincel
y pinto los bordes para darle este efecto de iluminación. También puedes pintar en la máscara de capa de la capa de ajuste de tono y saturación utilizando el color negro hacia el frente. Esto para ocultar en determinadas zonas el ajuste de oscuridad que le dimos. Entonces ahora yo utilizaré un flujo de repente más o menos del 20, alrededor del 20%, para ocultar en determinadas zonas el ajuste de oscuridad. Demasiado, le voy a bajar un poquito, quizás alrededor de 10. Esto para devolverle un poquito de iluminación en los bordes. Y de igual forma puedes hacerlo en la capa de ajuste de tono y saturación en la cabeza, porque se supone que estos ojos y esta sonrisa están iluminados desde adentro. Entonces, en cierta forma debería de estar no tan oscuro alrededor de los ojos. Le bajo un poquito el flujo hasta más o menos el 5% y pinto un poquito alrededor de los ojos, ya que, como te digo, se supone que hay una luz que va desde adentro hacia afuera. Entonces los bordes de los ojos y de la sonrisa no deberían de estar tan oscuros. Y con esto creo que ya quedaría la iluminación exterior. Y hablando de los ojos y la sonrisa, esta iluminación debería de verse también un poquito hacia afuera. Entonces hago una selección de la máscara de capa de lacayote. Esto lo hago presionando control más clic sobre la miniatura. Voy hasta la capa que tiene el color que le pintamos hacia el fondo. Voy hasta barra de menú, selección, invertir. Ahora tengo seleccionado los ojos y la boca. Presiono control más J para crear un duplicado de estos y a esta capa la llevo hasta arriba. Como ves, mira, tengo la silueta de los ojos y la boca. El problema es que he hecho una selección de la parte externa del lacayote, pero no de la parte interna. Pero eso lo puedo solucionar fácilmente haciendo una selección de la capa que está por debajo. Presiono control más clic en la miniatura para cargar una selección de la parte interna del lacayote. Hago visible la capa que acabo de duplicar y presiono control más X para cortar en base al interior del lacayote. Y de esta forma ya tengo la iluminación interna del lacayote. Presiono control Z para volver a colocarlo en su lugar. Presiono control más J, tengo dos capas. A la primera, comenzando desde abajo, le voy a dar un pequeño efecto de desenfoque gaussiano. Esto para emborronarlo un poquito, no tanto, poquito nada más. Y que dé la impresión de que esta iluminación está saliendo hacia afuera. Presiono OK. Me acerco un poquito para que veamos el antes y el después. Sí, aquí se puede ver cómo desde adentro hay una luz que crece hacia afuera. Voy a duplicar esto, control más J. Ahora se ve mucho más intenso este efecto. Pero a esta copia le voy a bajar un poquito la opacidad, que no esté al 100%. Lo reduzco más o menos hasta el 50%. Y a la capa que está por encima le voy a aplicar nuevamente el efecto de desenfoque gaussiano, pero esto va a ser mucho más. Así. Presiono OK y también le bajaré la opacidad, que no esté al 100%, sino más bien que esté más o menos al 40%. Con esto consigo este efecto de luminosidad, que en un momento más veremos cómo reforzarlo utilizando una capa con un destello. Y hablando de iluminaciones y destellos, lo que sigue es crearle la iluminación a la luna. Para esto ubicamos la capa de la luna, aquí está, le doy clic derecho, rasterizar capa, clic derecho, aplicar máscara de capa, porque ya no voy a hacer ninguna modificación a esta capa, o sea, a la selección de la capa de la luna. Presiono control J, esto lo hago dos veces para crear dos duplicados. Temporalmente oculto el de arriba, a esta capa de aquí la selecciono y presiono control más U para aplicar el efecto de tono y saturación. Le aumento la luminosidad hasta el 100%, presiono OK para aplicar estos cambios. Voy hasta barra de menú, filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Le voy a dar un poquito de desenfoque, no va a ser mucho, presiono OK. Y para no perder los detalles que están por detrás, le daré clic derecho, opciones de fusión y desde la ventana de estilos de capa, muevo la gama tonal para la fusión de capas en capa subyacente.
presiono la tecla Alt para crear un degradado entre los tonos oscuros y los tonos intermedios. De esta forma estoy recuperando información en los detalles de la luna. Lo muevo un poquito más hacia la derecha, más o menos por ahí. Presiono OK. Y si acaso ves que es demasiado claro, puedes bajarle un poquito la opacidad desde la ventana capa. Yo lo voy a bajar hasta más o menos el 80%. Hago visible la capa que está por encima. A esta también le voy a aplicar el efecto de tono y saturación. Aumento la luminosidad hasta 100. Presiono OK. Barra de menú, filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. A este le voy a aumentar un poquito más el desenfoque. Presiono OK para aplicar estos cambios. Y esta capa le doy un clic, arrastro y suelto por debajo de la capa luna. Esto va a servir para crear la iluminación o el resplandor de la luna en el cielo. Me alejo un poquito para ver cómo va quedando mi composición. Se ve bastante bien. Y como te dije hace un momento, voy a crear una especie de viñeta de tal forma de que el cielo esté más iluminado en la parte superior donde la luna está resplandeciente, pero se vaya oscureciendo conforme se aleja de la luna. Para esto crearé una nueva capa. Esto lo voy a hacer por encima de todas las capas. Aquí creo una nueva capa vacía y a esta la relleno tomando una muestra de la polera. Presiono Alt para que temporalmente se active la herramienta cuentagotas de color. Le doy un clic para recoger una muestra. Le voy a dar un clic sobre la muestra para modificarla un poco, que no esté tan oscura y además de eso que sea un poquito más azul. Presiono OK y utilizando la herramienta bote de pintura le doy un clic. Esto para rellenar por completo. Pero yo no quiero que se oculte por completo. Voy a hacer una selección utilizando la herramienta marco elíptico de toda la parte superior y centro, que es la parte donde debería de conservarse la iluminación, pero en la parte inferior y en las esquinas superiores quiero que esté un poquito oscuro. Desde la parte inferior de la ventana capas, el tercer icono comenzando desde la izquierda, creo una máscara de capa, mientras presiono la tecla Alt, esto para crear una máscara de capa invertida. Y desde la ventana de propiedades, modifico desvanecer, que ahora se encuentra en 0 píxeles, pero si le doy un clic y arrastro hacia la derecha, notarás que los bordes pasan a ser de bordes duros a bordes suaves o desvanecidos. Lo voy a dejar por ahí. Presiono en la flechita para contraer esta ventana. Y como ves aquí en la máscara de capa se ha modificado. Ahora hay un degradado entre las zonas oscuras y las zonas claras. Si es que acaso es muy intenso, lo puedo bajar un poquito desde la propiedad de opacidad en la ventana capas. Lo reduzco un poquito nada más, lo voy a dejar al 95%. Y si es que acaso quiero disminuir un poco la oscuridad, lo puedo hacer utilizando la herramienta pincel, color negro hacia el frente, pincel bastante grande, la dureza al 0% y voy a pintar en la parte superior. Flujo se encuentra al 6%, lo subo un poquito para que pueda ver los cambios. Voy a pintar también un poquito por aquí abajo. Voy a desactivar temporalmente esta capa para ver el antes y el después. Como ves, he oscurecido un poco la parte inferior y también las esquinas superiores. Por encima de todas estas capas agregaré una nueva capa y esta es una capa que tiene un destello. Cambio el modo de fusión de normal hasta trama y voy a hacer coincidir esta iluminación con el ojo. Esto para aumentar este efecto de iluminación que viene desde adentro del lacayote. Lo reduzco bastante, lo necesario como para que no tape tanto el rostro de la calabaza. Lo voy a dejar aquí al lado derecho y presiono Enter para terminar de colocar. Lo muevo un poquito más hacia arriba y hacia la derecha. Y si es que acaso fuera necesario, lo vuelves a transformar presionando Control más T. Presiono Enter para terminar de transformar. Clic derecho, rasterizar capa. Esto para que se convierta en una capa normal. Y es que yo por defecto siempre utilizo la opción de importar como objeto inteligente. Esto para que cuando haga algún tipo de transformación no haya el problema de por error no haberlo convertido a objeto inteligente antes. Pero si acaso tú quieres importar las imágenes directamente como JPG, lo puedes hacer yendo hasta configuraciones.
presionando Control+K, vas hasta Preferencias y desmarcas el check de crear siempre objetos inteligentes. Desmarcas esto y ya se estarían importando las imágenes como capas normales. Pero como te digo, en mi caso yo prefiero mantener este check activado de tal forma de que todas las imágenes que yo coloque tengo la seguridad de que son objetos inteligentes. Para integrar esta imagen a mi composición, porque si ahora te fijas, hay como un cambio entre el cielo y la imagen que acabo de colocar. Bueno, esto lo puedes solucionar presionando Control+M. Abres la ventana de curvas y desde aquí, desde el histograma, le vas a dar un par de clics para asegurarte que no se mueva la parte superior, pero en la parte inferior le das un clic y arrastras hacia abajo. Con esto estás oscureciendo, o sea, estás oscureciendo más las zonas que ya son oscuras y de esta forma estás disminuyendo la diferencia que hay entre la imagen y el resto de capas que se encuentran por debajo. Presiono OK. De esta forma ya he integrado estas dos imágenes, ya no hay ese cambio brusco que había hace un momento. Además de eso, voy a colocar una última imagen y esta es un par de chispas de fuego volando. Lo voy a poner por aquí abajo, presiono Enter para terminar de colocar. Cambio el modo de fusión hasta trama para deshacerme de los tonos oscuros, conservar únicamente las zonas iluminadas. Presiono Control+J. Control T para transformar, lo voy a rotar un poquito y lo muevo hacia la derecha. Presiono Enter para terminar de colocar. Lo muevo un poquito hacia la izquierda y este de aquí, el del lado izquierdo, lo muevo un poquito hacia arriba. Y con esto ya estaría nuestra composición. Ya como último paso, crearé una capa combinada de todas las capas visibles, esto presionando la combinación de teclas Control-Alt-Shift+E. Voy hasta barra de menú, filtro de cámara RAW y desde esta ventana haré unas pequeñas correcciones en iluminaciones y colores. Desde ajustes básicos aumentaré un poquito la exposición, también bajaré un poquito la temperatura ya que esta composición es de noche, debería de estar un poquito más fría, lo voy a arrastrar un poquito hacia la izquierda. También le aumentaré un poquito la iluminación. Puedes ver que con esto está incrementándose la luz de la luna, de los ojos, de la sonrisa de la Coyote. También le aumentaré un poquito las sombras, esto para rescatar la información que hay en las zonas oscuras, pero para que no quede tan claro, le devolveré la oscuridad moviendo los negros un poquito hacia la izquierda. Y le aumentaré también un poquito la intensidad, esto para incrementar el color en los tonos intermedios o esos colores que no están tan encendidos, y también le bajaré un poquito la saturación. Y desde mezclador de colores modificaré un poquito los colores verdes, que no sean precisamente verdes, sino que tengan una tendencia hacia los azules. También le bajaré un poquito la saturación precisamente a los tonos verdes para que no estén tan intensos. Lo voy a bajar un poquito y el color de los aguamarinas, o sea un poquito el cielo, lo voy a llevar hacia los colores verdes, que sea un azul con un toquecito verde. Además de eso, para intensificar los tonos cálidos en la parte inferior, utilizo la herramienta de filtro graduado y le doy un clic en la parte inferior y arrastro hacia arriba mientras presiono la tecla Shift, esto para restringir el movimiento y que el degradado que estoy creando sea totalmente vertical. Desde las propiedades le voy a aumentar la temperatura, que ahora está al 0%, lo muevo un poquito hacia la derecha. Mira, si lo arrastro hacia la izquierda se pone todo más azul, pero si lo arrastro hacia la derecha esto se pone un poquito más amarillo. Y además de eso también lo voy a matizar aumentando un poco los tonos rojos. Y presiono aceptar para aplicar todas las modificaciones que he realizado. Podemos ver el antes y el después. Y eso ya sería todo, ya tenemos nuestro hombre con cabeza de la Coyote. Además de todos estos procedimientos que te he mostrado, podríamos agregarle algunos otros que ya hemos visto en videos pasados, donde agregamos contraste intensificando las luces y las sombras y también aumentamos un poquito el contraste utilizando el filtro de paso alto. Si no viste ese video, bueno, lo voy a dejar aquí arriba en las tarjetas para que te des una vuelta por ese video y veas qué otro tipo de acabados
son los que uso frecuentemente. Y ya que estás por ahí, por favor, déjame un saludito en la caja de comentarios. Si este video te ha sido de utilidad, no olvides dejar tu poderoso me gusta, suscribirte a mi canal y compartir este video con ese amigo que recién está iniciando en Photoshop. Estoy seguro que le será de mucha utilidad. Nos vemos en el próximo video. Que vaya bien.